Gracias por su presencia, damas y caballeros. En esta tarde, continuando con la sesión de conferencias, tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Juan Manuel Viveros Paredes, quien nos va a dar la plática titulada Inhibidores de la recaptura de endocannabinoides, futuras aplicaciones farmacológicas. Voy a leer una breve reseña del doctor Juan Manuel Viveros Paredes. Actualmente trabaja en el Laboratorio de Inmunofarmacología del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Es profesor investigador con reconocimiento por el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT y tiene perfil PROMEP. Es miembro del cuerpo académico UDG 500, que se llama Farmacología de Productos Naturales. Es catedrático titular de la materia de Bioquímica 2 en la licenciatura de QFB y Bioquímica General Avanzada en el doctorado en Procesos Biotecnológicos. Es colaborador de los doctorados de Procesos Biotecnológicos del CUSEI y doctorado en Ciencias Biomédicas del CUCS. Ha dirigido tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Ha publicado sus trabajos relacionados con productos naturales y sistema endocannabinoide en revistas internacionales arbitradas e indizadas. Ha participado en congresos nacionales e internacionales. Entre el 2008 y 2010 realizó estancias postdoctorales en el Swiss Federal Institute of Technology en Zurich, Suiza, y en el Institute of Biochemistry and Molecular Medicine de la Universidad de Berna, en Suiza. Obtuvo mención honorífica en la disertación de su tesis doctoral en el posgrado de Ciencias Biomédicas con orientación en Inmunología del CUCS. Realizó su maestría en Ciencias Biomédicas también con orientación en Inmunología, y es químico farmacobiólogo de formación por la Universidad de Colima. Sin más preámbulo, lo recibimos con un fuerte abrazo, damas y caballeros, y les cedo la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer la invitación que tuvo a bien darme el doctor Carlos. Muchísimas gracias. Es la segunda vez que vengo yo aquí al Centro Universitario de Los Lagos. La primera vez hace creo que 4 años y creo que han avanzado de una manera impresionante. Ya quisiera uno que en algún otro centro universitario de la zona metropolitana de Guadalajara pudiéramos gozar del privilegio de tener una infraestructura como esta y la vista al campo y a la montaña, que a veces puede generar en algunos un estrés. Al menos a mí en lo particular, con esta vista pues me remonta un poco a un microambiente más ligado a la tranquilidad y por lo tanto a la creatividad, ¿no? Entonces llegué como a las 2 de la tarde y me pude como muchos de nosotros con nuestro espíritu de científicos o de investigadores, me di la tarea de explorar la zona, y bueno, es impresionante esto que a lo mejor para algunos sería un poco incómodo o que todavía pudiéramos pensar que está en obra negra, pero creo que con bastante esperanza para que cuando esto funcione puedan salir demasiadas cosas interesantes desde este centro universitario. Entonces, felicidades. Hay algunos profesores investigadores ya conocidos de trayectoria y que compartimos en algunos momentos de la línea del tiempo y de nuestra vida cierto espacio, cierto tiempo, y me da un gusto enorme volverlos a encontrar ahora en este centro universitario. Enhorabuena. No quería empezar mi charla sin hacer estos comentarios, porque en realidad me quedo muy sorprendido de lo que han hecho, ¿no? Ya entrando en materia, el título del trabajo, como bien lo dijo el profesor, se refiere acerca de inhibidores de la recaptura de endocannabinoides y sus futuras aplicaciones en la farmacología.
Pero hasta él mismo creo que se sorprendió y dijo, ¿es correcto lo que estoy diciendo o no? Hizo una pauta en la palabra endocannabinoide. Y creo que todos la haríamos, porque para nuestro microambiente hablar de endocannabinoides se remonta a hablar de una de las, creo que de las plantas más míticas con las que se ha puesto en contacto el ser humano, ¿no? Es hablar de, el término endocannabinoide incluye un poco de la historia de la cannabis en todo el mundo y todas sus especies, ¿no? Esta planta, cannabis sativa, es de las que creo que a los gobiernos en los sexenios anteriores y un poco en este sexenio les ha quitado el sueño, ¿no? Y les ha quitado el sueño porque, al igual que a nosotros como investigadores, también nos quita el sistema endocannabinoide un poco el sueño. En el estricto sentido lo vemos el ser humano con diferentes ópticas o con diferentes visiones, ¿no? Para unos, hablar de cannabis es hablar de una de las plantas que nos permiten, una vez que nos ponemos en contacto con ellas y atravesamos o nos adentramos a la farmacología, pues sin duda alguna nos podría llevar a hablar de una planta con ciertos poderes psicotrópicos que nos permitirían en algún momento quizás abrir una ventana en nuestra mente y poder accesar a zonas de creatividad que normalmente el ser humano no puede accesar por el estrés o por la ansiedad o los estadios de depresión que abundan hoy en día en la vida moderna, ¿no? Para otros quizás el factor económico jugaría un papel trascendental asociado a esta planta, y es claro, y no podemos dejar de hablar desde las cuestiones de ilegalidad y asociadas a homicidios, ¿no? Pero en realidad esta planta tiene el poder de llevarnos con su farmacología a los dos polos. Por un lado nos puede generar el efecto psicotrópico, pero al mismo tiempo tiene una gran cantidad de fitocannabinoides que pueden ser antagonistas tardíos del efecto temprano, y de tal manera que de manera natural podríamos salir de forma paulatina de su farmacología aguda, no así como algunas drogas sintéticas que tienen un blanco específico y por lo tanto podrían generar esa farmacodependencia tan severa que se puede observar en individuos que consumen algunas drogas prohibidas, ¿no? Antes de entrar de lleno con la plática del sistema endocannabinoide, también me gusta hacer otra homología y otra reflexión acerca de los sistemas biológicos que rigen la homeostasis en el ser humano. Prácticamente nuestro sistema biológico debe de reaccionar a cada uno de los estímulos que se presentan las 24 horas del día. Por lo tanto, existen sistemas que tienen una comunicación a nivel de mediadores biológicos, tales como neurotransmisores, hormonas o citocinas, que de alguna manera siempre están luchando para mantener una homeostasis, y los canales de comunicación entre hormonas, neurotransmisores o citocinas se da principalmente a través de ejes. Y si nosotros quisiéramos vernos como prácticamente unas marionetas en el espacio y en el destino, pues prácticamente también los sistemas biológicos hacen eso en el día a día, de tal manera que si tenemos sueño, se deben de activar un gran sistema de neurotransmisión asociado a inducir el sueño. Después de ciertas horas, al mismo tiempo, se tendrán que excretar de forma paulatina otros neurotransmisores que ahora nos activen nuevamente y nos lleven a retarnos en el día a día. Durante el día, el ser humano tendrá la necesidad de consumir alimentos, de tal forma que ejes orexigénicos y anorexigénicos van a estar actuando para decirnos: es hora de comer, es hora de dejar de comer.
Sistemas también como el sistema renina-angiotensina-aldosterona juega un papel fundamental en los requerimientos hídricos en un sistema biológico. Tenemos sistemas muy gruesos que actúan de forma aguda contrarrestando un estímulo, pero también deben de existir sistemas muy finos que permitan el traslado paulatino en el día a día. Nosotros nos podemos sentar a reflexionar solamente cuando somos demasiado polarizantes nuestras ideas entre el día y la noche, por ejemplo, y sabemos que hay una inducción de sueño y hay un despertar, pero entre el día y la noche nuestros sistemas biológicos tienen que irse adaptando de manera paulatina a cada minuto, cada segundo que estamos nosotros trasladándonos en el día a día, de tal manera que también deben de existir sistemas finos que nos permitan adaptarnos ante estímulos mediáticos, ¿no? Tales como las cantidades de fotones en el microambiente. Sabemos que tanto melanopsina como rodopsina juegan un papel trascendental en la capturación de fotones en el microambiente y que estos nos van a ir variando poco a poco, y lo único que nos interesa a nosotros es solo día y noche. Pero ¿qué pasa en el transcurso de ese día y noche? Hay sistemas finos que también nos van a permitir adaptarnos de manera paulatina, y uno de esos sistemas finos es precisamente del que les voy a hablar hoy, como lo es el sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide prácticamente está formado de varios componentes que suman o hacen un sinergismo para mantener la homeostasis. Es un sistema altamente conservado a través de las especies y se basa a través de una comunicación lipídica, de tal manera que prácticamente absolutamente todas las especies, unicelulares o pluricelulares, tienen lípidos en su estructura, y las interacciones que se dan entre el interior y el exterior se dan a través de una frontera llamada membrana celular. La membrana celular sabemos que está hecha de lípidos, está hecha de fosfolípidos, de tal manera que cualquier estímulo que esté recibiendo la membrana será reconocida por esos fosfolípidos, harán un rearreglo para contrarrestar el estímulo que están recibiendo. Tanto los organismos unicelulares como los organismos pluricelulares dependen en gran medida de esta trinchera del conocimiento que poco a poco se va descubriendo, que es dentro de las ómicas que les hablaron, creo, por la mañana. Se encuentra una que es la lipidómica, y dentro de la lipidómica se encuentra todo el sistema de comunicación regido a través de mediadores lipídicos llamados endocannabinoides. Entonces, prácticamente las membranas serán capaces de identificar estímulos. Existirán rearreglos intermoleculares a nivel de fosfolípidos de membrana y comenzarán a producirse mediadores lipídicos que son de avanzada o los primeros en activarse cuando hay un estímulo. Por ejemplo, si hay un estrés oxidativo, si hay un radical libre, entonces ese radical libre, al ser una molécula altamente promiscua, pues buscará algunos sitios de interacción, y dentro de esos sitios de interacción los primeros serán los lípidos, y dentro de esos lípidos en muchas ocasiones los primeros son los fosfolípidos, tanto de la membrana plasmática como de los organelos. Sabemos que los organelos también tienen una bicapa, tienen unos fosfolípidos que le permiten darle esa frontera entre su interior y el citoplasma, de tal manera que tanto estímulos externos como estímulos internos van a hacer
que exista una pequeña modificación en los fosfolípidos, se activen enzimas tales como las fosfolipasas y que estas fosfolipasas hidrolicen al fosfolípido de membrana y que de esta manera se generen moléculas a través de la hidrólisis de los fosfolípidos que van a seguir diversas rutas metabólicas. La más conocida es la vía del ácido araquidónico, con sus respectivos productos finales como las prostaglandinas, las prostaciclinas, los leucotrienos o tromboxanos, pero también pueden seguir otras vías como la producción de anandamida y 2-araquidonoilglicerol. Tanto anandamida como 2-araquidonoilglicerol son ejemplo de endocannabinoides y son moléculas que prácticamente se van a estar produciendo en todo momento en nuestro sistema biológico. Si yo, por ejemplo, hago una pequeña modificación de mi estructura, como lo es cuando me levanto, estirarme, si me estiro, yo siento de alguna manera cierta satisfacción de estirarme, si no, el ser humano no buscaría ese arco reflejo de estirarse. Y al estirarse, en un microambiente pequeño se hacen modificaciones de las membranas y ahí se llega a producir endocannabinoides. Si yo, por ejemplo, someto mi organismo a un estrés agudo, como es ir a correr 5 o 10 kilómetros, entonces se van a producir una gran cantidad de endocannabinoides, de ahí que, bueno, endocannabinoides y beta-endorfinas principalmente, de ahí que el hecho de que individuos sometan a sus sistemas biológicos a estrés agudo a través de una actividad física, les va a generar cierto grado de satisfacción posterior a terminar esa actividad. Y son precisamente estos mediadores lipídicos los responsables de unirse a proteínas que se encuentran en las membranas de las neuronas principalmente, y esas proteínas se conocen como receptores biológicos a estos endocannabinoides, por lo tanto se conocen como receptores cannabinoides. Existen dos principales receptores cannabinoides: receptor cannabinoide tipo 1 y receptor cannabinoide tipo 2. El receptor cannabinoide tipo 1 se encuentra expresado de manera primordial en sistema nervioso. Anteriormente la comunidad científica era muy tajante en el sentido estricto de decir que el receptor cannabinoide tipo 1 únicamente lo expresaba sistema nervioso y el receptor cannabinoide tipo 2 únicamente lo expresaba la periferia, células tales como las de sistema inmune o los adipocitos. Hoy en día se sabe que también tanto CB1 como CB2 pueden estar distribuidos tanto en el sistema nervioso central como en la periferia. Y el receptor cannabinoide tipo 1 es el que se agoniza siempre que se están poniendo en contacto con cannabis. Existe un fitocannabinoide tal como el delta 9 tetrahidrocannabinol, que cuando se empezó a checar la farmacología de cannabis sativa, pues se identificó como el principal blanco de interacción con este fitocannabinoide, y el agonismo con este receptor es el principal responsable de la farmacología que observamos en un individuo que está en contacto con fitocannabinoides. Pero también pueden algunos fitocannabinoides interactuar con el receptor cannabinoide tipo 2. Astrocitos y microglia, responsables de estar mediando los procesos inflamatorios a nivel de cerebro, expresan principalmente receptor cannabinoide tipo 2, y la modulación a través de este receptor ayuda de manera gentil a que cuando nosotros tenemos ligeros procesos inflamatorios o agudos procesos inflamatorios a nivel del sistema nervioso, se puedan regular a través del agonismo con el receptor cannabinoide tipo 2. Entonces,
parte del rompecabezas del sistema endocannabinoide, dos actores los logramos identificar. Uno, ligandos naturales endógenos, tales como los endocannabinoides. Segundo, receptores a estas moléculas, tales como el receptor cannabinoide tipo 1 o el receptor cannabinoide tipo 2. Si ahora podemos introducir un fitocannabinoide, entonces el sistema endocannabinoide podría ser modulado a través de esos fitocannabinoides. Tal fue el boom en esta farmacología que hoy en día también podemos tener cannabinoides sintéticos. Entonces, ya hay endocannabinoides, ya existen fitocannabinoides y ahora cannabinoides sintéticos. En el caso de los endocannabinoides, es interesante su homeostasis en un sistema biológico, porque los endocannabinoides son producidos a demanda. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy induciendo a través de un estímulo su excreción, entonces van a estar presentes en el microambiente, pero tienen una maquinaria de hidrólisis muy rápida. Yo quisiera que después de correr 10 kilómetros, que a lo mejor lo haría uno en una hora, yo quisiera gozar de los efectos de los endocannabinoides, quizás también por una hora, pero la realidad es que solamente podría mi sistema biológico darme unos 15 o media hora de su farmacología, y después se desaparece, y se desaparece simple y sencillamente porque el mismo sistema biológico tiene una maquinaria hidrolítica para degradar a esos endocannabinoides. Se ha observado que si un sistema biológico está sometido a un estrés agudo crónico, tal como un estímulo que le genere dolor, nosotros tenemos la maquinaria para regular ese dolor, pero no para perpetuar su regulación. Y se da precisamente porque cuando yo sufro de un estímulo, un agente lacerante, se pone en contacto con mi sistema biológico, entonces para tratar de mantener la homeostasis, mi sistema produce los endocannabinoides, pero al mismo tiempo comienza a producir las enzimas que lo hidrolizan y prácticamente el efecto se pierde. Y luego lo hemos logrado percibir como cuando nos golpeamos. Primero hay una desensibilización de la zona donde me golpeé, y después viene una hipersensibilización, o sea, apenas si me rozo y voy a sentir un dolor tremendo. Y esto está regido por una maquinaria hidrolítica de estos endocannabinoides. No voy a poder perpetuar la presencia o el efecto farmacológico de esos endocannabinoides. Sin embargo, estas moléculas no son única y exclusivamente, o no tienen la capacidad única y exclusivamente de interactuar con el receptor cannabinoide tipo 1 o tipo 2, sino también lo pueden hacer modulando otros blancos terapéuticos, tales como el receptor vaniloide tipo 1, un receptor nociceptivo que, al ser modulado, por ejemplo, por un alcaloide como lo es capsaicina, también está asociado a activar la neurotransmisión y desensibilizar un sitio dañado, y de esta manera inhibir procesos de dolor. Sabemos que la ingesta o la presencia de capsaicina como tal, al modular esto, puede inhibir procesos de dolor. Pues resulta que los endocannabinoides también pueden tener un blanco terapéutico a este nivel, o lo pueden tener a nivel de un receptor citosólico llamado receptor activador de la proliferación del peroxisoma, o de la familia de los PPAR. Estos receptores también, cuando se modulan, están asociados a regular procesos de dolor y procesos de inflamación. De tal manera que los endocannabinoides tienen sus blancos naturales, pero también pueden compartir blancos con otros sistemas biológicos. Otra de las cosas que se logró identificar son un conjunto de proteínas ancladas a la membrana, conocidas como
transportadores de la recaptura de endocannabinoides y otras proteínas citosólicas que tienen la capacidad también de capturar el endocannabinoide y llevárselo rápidamente a activar su mecanismo de hidrólisis. Entonces, yo puedo tener un sistema, dentro del sistema endocannabinoide, puedo tener componentes que actúen como un agonismo directo, que le permitan el flujo del exterior al interior, o una vez que estén en el interior, puedan llevarse a estos endocannabinoides a una hidrólisis muy rápida, y de esta manera estaría casi completo el rompecabezas del sistema endocannabinoide. Estaría formado entonces el sistema endocannabinoide por moléculas endocannabinoides como anandamida o 2-araquidonoilglicerol, receptores a cannabinoides como el receptor cannabinoide tipo 1, tipo 2, las proteínas transportadoras de endocannabinoides y proteínas activadoras de la hidrólisis de endocannabinoides. También estarían implicadas, por lo tanto, las enzimas que hidrolizan a los endocannabinoides y las enzimas que inducen su producción. De todo este rompecabezas, a mí me interesaría, si hay un estímulo que produce los endocannabinoides, entonces generar o activar enzimas que induzcan la producción de esos endocannabinoides. Si está el endocannabinoide, yo tendré el receptor cannabinoide tipo 1 o tipo 2 donde puede interactuar. Pero lo que también puedo modular es el sistema de recaptura de endocannabinoides y inhibidores de la hidrólisis de endocannabinoides, para que patologías tales como el cáncer, tales como enfermedades autoinmunes donde el dolor es constante, el mismo sistema endógeno pueda producirlo, pueda producir su sanación. Pero si yo tengo los capturadores de endocannabinoides y las enzimas que hidrolizan a los endocannabinoides los tengo activos, pues prácticamente el sistema, el efecto de los endocannabinoides no podría ser perpetuado, y el organismo dependería de analgésicos obtenidos de manera externa para poder por lo menos bloquear sus señales de dolor e inflamación que pueden estar presentes en enfermedades crónico-degenerativas. Bien, estos son algunos ejemplos de fitocannabinoides. Tenemos a los tetrahidrocannabinoles, los cannabinoles, los cannabidioles, los cannabarínicos, los cuales tienen diversas funciones biológicas o diversa farmacología. De manera general, sabemos que la modulación del sistema endocannabinoide está asociado a varios procesos. Por ejemplo, si los fitocannabinoides actuaran a nivel de amígdala, bueno, están asociados a regular las emociones y los estadios de ansiedad, de tal manera que si alguien consume fitocannabinoides y es un individuo que tiene bastante estrés, bastante cuadros de ansiedad, de pánico, de depresión, pues el agonizar al receptor cannabinoide tipo 1 pudiera ayudar en esa terapia. También tiene otros efectos de alguna manera que interactúa, por ejemplo, con ganglios basal. Ahí, cuando interactúa con esto, los individuos presentan dentro de su farmacología algunos problemas de movilidad, generalmente de movilidad fina. También pueden tener algunos problemas a nivel de coordinación motora, ya que muchos de los fitocannabinoides actúan a nivel de cerebelo. Claro, también vamos a tener problemas a nivel de retención y a nivel de memoria. La ingesta constante de fitocannabinoides puede estar ligada a esta pérdida de la memoria. Estos datos, que normalmente los encontramos nosotros en la farmacología, en individuos que son farmacodependientes a cannabis, se puede
identificar esto muy bien y tratar de reproducirlo en algunos sistemas que nos permitan entender la farmacología y la modulación del sistema endocannabinoide. Y la podemos hacer a varios niveles. Por ejemplo, en ensayos in silico, que creo que aquí algunos en el área de matemáticas tienen muchísima visión y muchísima experiencia en ensayos in silico. Creo que si pudieran interactuar con los farmacólogos, pudieran hacer todo este modelaje predecible para interacción de blancos terapéuticos con alguna molécula que se pudiera diseñar y de esta manera interactuar en el ensayo in silico y predecir funciones o efectos biológicos, que posteriormente pudiera uno aterrizarlo en diversos ensayos in vitro. Y luego traslaparlos a ensayos in vivo, ¿no? Eso normalmente en la red de investigación a la que nosotros estamos apoyando, nos estamos dedicando, algunas de estas cosas las hacemos, pero es más visible, es más constante el trabajo que nosotros hacemos en ensayos in vivo. Y en ensayos in vivo, cuando se modula el sistema endocannabinoide, se puede hacer un tamizaje primario a través del comportamiento que tengan ratones de experimentación y que pueda presentarse algunos de los procesos o algunos de los síntomas de la farmacología que visualizamos en el ser humano, tales como la hipotermia. Cuando un individuo se pone en contacto con los fitocannabinoides, normalmente hay un decremento de temperatura corporal. Entonces nosotros monitoreamos temperatura en ratones machos de la cepa Valp-C, que utilizamos como animales de experimentación para buscar nuevos fitocannabinoides o nuevos cannabinoides sintéticos. Otra de esas pruebas que se utiliza, si les comentaba que se perdía la capacidad de movilidad, entonces otra de las pruebas que utilizamos es la prueba de hipomotilidad. Ratones, cuando se ponen en contacto con alguna droga que está actuando a nivel del sistema endocannabinoide, normalmente tienen cambios en su capacidad motriz y la movilidad se ve afectada. También otra de las pruebas que normalmente monitoreamos es una llamada catalepsia, que prácticamente el animal se queda estático. Es algo que también lo observamos en los individuos que consumen cannabis, ¿no? Prácticamente se quedan en una sola posición durante un tiempo muy prolongado y que solamente algunos estímulos los hacen regresar a su microambiente o a su entorno. Y otra de las pruebas es la analgesia. Al tener pérdida de la sensibilidad, entonces el animal puede soportar mayor tiempo un estímulo lacerante para ellos, ¿no? Cuando nosotros hacemos esta farmacología, normalmente la hacemos para identificar nuevas drogas que actúen a nivel del sistema endocannabinoide, a través de este set de pruebas llamada tetrada cannabinoide, donde se incluye hipotermia, catalepsia, hipomotilidad y analgesia. Una de los controles positivos más clásicos que nosotros utilizamos para contrastar nuevos cannabinoides sintéticos o fitocannabinoides junto con los ya clásicos es, por ejemplo, utilizamos un agonista al receptor cannabinoide tipo 1 llamado WIN, que tiene una farmacología muy similar al delta 9 tetrahidrocannabinol. Por lo tanto, sabemos que actúa a nivel de receptor cannabinoide tipo 1, y al agonizar al receptor cannabinoide tipo 1 debe de existir un cambio de temperatura, de una temperatura basal que se determinó en un ratón de experimentación a una temperatura final, una hora posterior de ponerse en contacto con esta droga. Nosotros observamos una diferencia de alrededor de 3 a 4 grados de decremento de temperatura en los ratones que son sometidos o que se ponen en contacto con esta droga. Utilizamos
antagonista del receptor cannabinoide tipo 1, tal como el rimonabant, y observamos que hay un ligero decremento de 1 grado de temperatura cuando se ponen en contacto con rimonabant. Y obvio, si estoy antagonizando, pues yo no voy a, si antagonizo con rimonabant y luego pongo el agonista en contacto con ese sistema biológico, pues ya no encuentro yo el decremento de temperatura. De tal manera que de esta forma nosotros identificamos muy bien que nuestras pruebas biológicas son funcionales para el sistema endocannabinoide. La otra prueba es la de catalepsia. Los animales controles, que solamente se les administra, en realidad es un control vehículo, no presentan catalepsia, son altamente movibles estos animales. Cuando se les administra el agonista, hay una catalepsia evidente. Cuando se le administra el antagonista, se está comportando muy similar al control. Y cuando se pone el antagonista y posteriormente el agonista, tenemos el mismo comportamiento. Entonces, de esta manera, nos damos cuenta cómo está actuando la modulación del sistema endocannabinoide. La siguiente prueba es la hipomotilidad. Hay un decremento de la capacidad motriz de los ratones cuando se agoniza con el receptor cannabinoide tipo 1. Cuando se antagonizan no sucede absolutamente nada. Y por último, la analgesia. Hay una analgesia evidente, los animales se ponen en contacto en una plataforma caliente, alrededor de 45 grados se pone la plataforma, y el arco reflejo inmediato de un animal control es que no soporta más de 12 segundos el hecho de que se ponga en contacto con esa plataforma caliente y prácticamente hace un arco reflejo en donde se da por concluida la prueba. Observamos que cuando agonizamos al receptor cannabinoide tipo 1 con WIN, prácticamente llegan hasta una frontera de 35-40 segundos, que es lo permitido solamente para manipular ese animal y retirarlo, porque si no, más tiempo podría ser generar un efecto o un daño principalmente en lo que es zona de peritoneo o zona de abdomen de los ratones. Entonces se hace una prueba con un límite superior y de ahí se retiran. Prácticamente cuando se pone un agonista a una dosis todo esto fue a dosis de 5 miligramos por kilogramo de peso, soporta todo ese tiempo. Cuando se pone el antagonista se comporta igual que el control. Cuando se pone el antagonista con el agonista, prácticamente observamos que ese antagonismo es evidente, de tal manera que con esto nosotros logramos tener un tamizaje, una prueba de tamizaje primario para que de ahí en adelante cualquier droga que supuestamente actúe a nivel del sistema endocannabinoide, en ensayos in vivo nosotros pudiéramos checar sin ningún problema. Existen algunos inhibidores de la recaptura de endocannabinoides que ya se encuentran en literatura, como lo es OMDM2. ¿Qué hace OMDM2? Bueno, lo que va a hacer es inhibir una proteína que tiene la capacidad de que una vez que el endocannabinoide está en la parte citosólica, al capturarlo se lo lleva al sistema de hidrólisis de enzimas, por ejemplo enzimas amidohidrolasas. Cuando eso sucede normalmente, el endocannabinoide se degrada muy rápido. Si yo le pongo OMDM2, inhibo la degradación del endocannabinoide y puedo mantener un poco más el efecto farmacológico de ese endocannabinoide. Si quiero buscar si el endocannabinoide tiene efecto a nivel de analgesia o de control de inflamación, entonces si yo genero un daño tisular, se va a producir el endocannabinoide. Si yo pongo el inhibidor de la recaptura del endocannabinoide, entonces el endocannabinoide quedará más tiempo y la analgesia se va a mantener. Bueno, existe una molécula de origen natural
que en un ensayo in silico la reportaron como una molécula que tenía un efecto inhibidor de la recaptura de endocannabinoides. Y esa molécula se llama winensina. La winensina es un compuesto natural, está presente principalmente en lo que es pimienta. La pimienta negra tiene una gran concentración de winensina. Y esta molécula se logró separar, se logró identificar y llegamos a tener concentraciones suficientes para hacer ensayos in vitro y ensayos in vivo. De tal manera que nosotros a través, y curiosamente muchas de las especias o condimentos que se utilizan en el arte culinario poseen una gran cantidad de moléculas que actúan a nivel del sistema endocannabinoide, pero que no necesariamente presentan un efecto fármaco-dependiente. El primer abordaje en el sistema endocannabinoide para el manejo del dolor o la inflamación se daba a través de los receptores cannabinoide tipo 1, al agonismo de receptores cannabinoide tipo 1. Sin embargo, siempre teníamos problemas porque se generaba una farmacodependencia o se generaban efectos, modificaciones de conducta o psicotrópicos. Entonces, poder llevar esto a un paciente pues es prácticamente muy complicado porque nosotros estaríamos haciendo lo mismo que sucede con el manejo de cannabis. Entonces, el siguiente abordaje fue buscar agonistas del receptor cannabinoide tipo 2. Los receptores cannabinoide tipo 2, cuando se modulan, a través de esto no se genera una farmacodependencia. Sin embargo, el espectro de la farmacología va ligado principalmente a la inflamación, más no al dolor. De tal manera que la siguiente estrategia que se busca es precisamente a través de la trinchera del sistema de recaptura de endocannabinoides. Y esta molécula nos ofrecía bastante ventana o bastante esperanza en que funcionara a través de este sistema de recaptura. El trabajo uno de los trabajos que realizamos formando parte en colaboración con la gente con la que trabajé en Suiza, continuamos esa colaboración a través del profesor Jürg Gertsch y con él lo que estuvimos nosotros haciendo desde aquí de Guadalajara fue precisamente evaluar el efecto farmacológico a través de la tetrada cannabinoide de esta nueva molécula de origen natural llamada winensina. Este trabajo fue publicado este año y en él lo que nosotros estamos reportando es que existe un efecto farmacológico dosis-respuesta de winensina cuando nosotros utilizamos dosis de 2.5, 5 y 10 miligramos por kilogramo de peso cuando se los administramos en ratones machos de la cepa Valp-C, la temperatura disminuye. Entonces nosotros decíamos, wow, lo más seguro es que esto funciona como un fitocannabinoide. Pero cómo es curioso que en la pimienta se pueda tener un fitocannabinoide de esta magnitud similar a un delta 9 tetrahidrocannabinol. Nos causaba sorpresa, pero al mismo tiempo nos causaba cierto temor el que nosotros siguiéramos teniendo una farmacología estrictamente positiva en la tetrada cannabinoide. La siguiente prueba fue catalepsia y también dosis-respuesta. La catalepsia es más evidente a 10 miligramos por kilogramo. La hipomotilidad es evidente también a todas las dosis y la analgesia a 5 miligramos por kilogramo es más evidente a la hora. La farmacología en la analgesia se disminuye a las 2 horas. De tal manera que al reportar nosotros esto, pues veíamos una tetrada cannabinoide clásica. Y decíamos, bueno, ahora ¿cuál será la estrategia? La siguiente estrategia fue utilizar
si esta farmacología de tetrahidrocannabinoide es muy clásica cuando se agoniza al receptor cannabinoide tipo 1, pues la estrategia farmacológica fue antagonizar al receptor cannabinoide tipo 1 para checar si a ese nivel se estaba dando la farmacología de winensina. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Nuestra sorpresa fue que este es el grupo control, se incrementa la temperatura. Esto es winensina a 5 miligramos por kilogramo, decrementa temperatura. Esto es el antagonista rimonabant, se presenta su farmacología muy similar al control. Y nosotros esperaríamos que si esta winensina era un agonista al receptor cannabinoide tipo 1, si le ponía primero un antagonista, entonces se iba a revertir el efecto farmacológico monitoreando la temperatura. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que no fue así. Se mantuvo la farmacología en presencia de rimonabant. Una N de 10 fue suficiente para que soportáramos nosotros esta reproducibilidad de datos. Lo mismo, lo que nosotros observamos con la catalepsia es que ahí sí se antagonizaba en presencia de rimonabant. Cuando evaluamos motilidad, también ligeramente se antagonizaba, y cuando evaluamos analgesia, era antagonizado. Entonces, más confusión teníamos nosotros al respecto, porque no se presenta la tetrahidrocannabinoide, pero en su totalidad no puede ser antagonizada por rimonabant. Por lo tanto, está actuando a nivel de sistema endocannabinoide, pero no está actuando a nivel de receptor cannabinoide tipo 1. De tal manera que utilizamos otras moléculas. Por ejemplo, utilizamos OMDM2, que sabemos que es un inhibidor de la recaptura de endocannabinoides, y OMDM2 presenta una farmacología ligeramente diferente a winensina. Entonces también estábamos en la confusión en los ensayos in vivo si realmente está actuando como un inhibidor de la recaptura o no lo está haciendo. También utilizamos una droga como aloperidol, que esta tiene una función de inducir catalepsia muy importante, y se comporta winensina muy similar a aloperidol. Entonces estábamos en una confusión tremenda en la farmacología, que solamente nos pudo ayudar bastante en identificar el rol de winensina a través de ensayos in vitro. ¿Qué observamos en ensayos in vitro? Bueno, por un lado, observamos que la winensina como tal presenta una inhibición en la recaptura de anandamida, uno de los principales endocannabinoides a rastrear cuando estamos hablando de ensayos in vitro. Winensina presenta alrededor de un 47% de inhibición de la recaptura de endocannabinoides. Y por ejemplo, a diferencia de OMDM2, que es un inhibidor de la recaptura de endocannabinoides ya muy bien referido y que se utiliza como control positivo, presenta un rol de inhibición de la recaptura de endocannabinoides a mayor concentración con respecto a winensina. Con winensina necesitamos una concentración de 0.29 micromoles suficientes para inhibir la recaptura, y de OMDM2 necesitamos alrededor de 3.93. En el caso de seguir rastreando otras cosas como la inhibición de las enzimas que están relacionadas con la hidrólisis de endocannabinoides, tales como esta enzima hidrolasa de ácidos grasos, esta enzima es inhibida con una dosis de 46.77 micromoles de winensina versus, es más específica, OMDM2, por ejemplo, con 23.44. De tal manera que
a través de estos ensayos, nosotros ya pudimos darnos cuenta un poco más de la función tan importante que tiene esta molécula de origen natural a través del sistema endocannabinoide, específicamente a través de la inhibición de la recaptura de los endocannabinoides. De tal manera que el sistema endocannabinoide, este es un solo ejemplo de lo que podemos buscar a través de la modulación del sistema endocannabinoide, pero nosotros podemos tener una trinchera muy amplia de espectro en la farmacología del sistema endocannabinoide aplicada a diversas patologías. Por ejemplo, para casos de depresión, estrés, ansiedad, caquexia o cáncer, el hecho de que nosotros tengamos agonistas del receptor cannabinoide tipo 1, tales como nabilona, que es una droga que sí se utiliza ya en la clínica y la utilizan principalmente para regular condiciones de cáncer, y la caquexia, que se presenta en estos procesos crónico-degenerativos. Resulta que si yo estoy constantemente agonizando al receptor cannabinoide tipo 1, activa los ejes orexigénicos. La gente tiende a buscar alimento de manera recurrente. Podemos observar entonces a un individuo que consume cannabis como un individuo que tiene serios problemas de preobesidad u obesidad y de síndrome metabólico por este agonismo constante al receptor cannabinoide tipo 1. Y por lo tanto también hace años, hace alrededor de 10 años, se tenía muchas esperanzas para antagonizar al receptor cannabinoide tipo 1 con este mismo antagonista que utilizamos nosotros de manera recurrente, como lo es rimonabant, pero resulta que el antagonismo crónico del receptor cannabinoide tipo 1 genera en los pacientes depresión y tienden a buscar el suicidio. De hecho, por eso se sacó del mercado rimonabant, precisamente por estos casos de depresión y de suicidio que se presentaba en algunos pacientes. Para condiciones de dolor tenemos un espectro mayor. Podemos utilizar agonistas del receptor cannabinoide tipo 1 o inhibidores de la recaptura de endocannabinoides. O también, para casos de inflamación, sería suficiente utilizar agonistas del receptor cannabinoide tipo 2, como lo es beta-cariofileno. De hecho, en nuestro laboratorio, con algunos de los proyectos que hacemos con los estudiantes, estamos buscando estrategias precisamente con esta molécula beta-cariofileno, que curiosamente es un ácido, es un lípido que se encuentra en muchas de las especias o condimentos que deberíamos de utilizar de manera regular en el arte culinario. Por ejemplo, Rosmarinus tiene una alta concentración de beta-cariofileno, también Basilic albácar tiene una alta cantidad de beta-cariofileno, obvio, también cannabis tiene beta-cariofileno, pero esta molécula es muy interesante porque al ser un agonista del receptor cannabinoide tipo 2, podemos emplearla en procesos inflamatorios crónicos, light, tales como la obesidad. La obesidad es un proceso inflamatorio crónico que poco a poco se va instalando en nuestros sistemas biológicos y solo hasta que hay cierto grado de cronicidad empieza a aparecer toda la sintomatología asociada a este proceso inflamatorio crónico, concluyendo en un síndrome metabólico o en una diabetes mellitus tipo 2, resistencia a la insulina, su preámbulo, o condiciones de aterosclerosis. Coincidimos ahí en que siempre hay un microambiente de inflamación crónica. Si yo puedo accesar a través de la dieta a beta-cariofileno, entonces yo tendría diario cierta dosis que me podría ayudar a controlar los procesos inflamatorios que voy teniendo. Y la verdad es que nosotros en un proceso inflamatorio tal como la aterosclerosis,
siempre esperamos el desenlace fatal, que es un accidente cerebrovascular o un infarto, pero la realidad es que podemos tener pequeños lapsos de colapsos de vasos sanguíneos, tales como en sitios altamente irrigados en nuestro cuerpo, tales como el riñón, el hígado o la misma irrigación al cerebro. Y cuando se colapsa muy poco, por ejemplo, un ligero flujo sanguíneo al cerebro, nosotros esperamos solamente lo espectacular, pero la realidad es que condiciones, por ejemplo, como Parkinson, que ya se observa el evento final, hay un preámbulo, hay un bagaje muy importante en un proceso inflamatorio crónico, light, ¿sí? Problemas de individuos que tienen disfunción paulatina hepática o disfunción paulatina renal, nosotros queremos que ya exista un hígado graso, una fibrosis, una cirrosis, o en una disfunción renal nosotros esperamos que ya el paciente tiene que ser dializado. ¿Por qué mejor no le vamos dando una droga que le pueda inhibir este proceso y no llegar a la cronicidad? Beta-cariofileno es una opción muy importante. Y podemos hacer una simple receta casera en el hogar. Si beta-cariofileno es una molécula liposoluble, pues yo puedo arrastrar este lípido con la presencia de aceite de oliva, por ejemplo. Si le pongo aceite de oliva, si pongo granos de pimienta, si yo pongo albahaca, si yo pongo un poco de, si no me gusta eso, pero lo puedo utilizar como aderezo, pues le pongo un poquito, como buen mexicano, un poquito de un chile seco, le pongo ajo, y entonces eso lo puedo utilizar como aderezo para mis ensaladas, y yo podré tener una dosis constante de beta-cariofileno en mi cuerpo, en el día a día, para ayudarle a este motor que me trae todos los días, y que siempre volteo a ver el motor que me trae en las 4 llantas, ¿no? Y a ese sí le invierto, no sé, quizás 5,000 pesos en una revisión de cada tantos kilómetros, pero mi sistema biológico nunca lo voy a meter a una revisión de 5,000 pesos porque me va a doler hasta el alma pagarlo, y lo que voy a solicitar es, me lo puedes dar en cómodas mensualidades para que no me duela tanto, ¿no? Ponemos siempre en la balanza las cuestiones materiales, pero nuestro motor difícilmente lo logramos chiquear para preservar una calidad en nuestro sistema biológico, ¿no? Y lo podemos hacer volteando a cambiar un poco nuestro estilo de vida y nuestra dieta. También puede utilizar como ayuda ergogénica. Hoy en día los europeos se van muy sorprendidos porque dicen que para la estética le invertimos a más no poder, pero le invertimos cuando los cambios son de la noche a la mañana, ¿no? Le invertimos quizás a los gelecitos que me voy a poner en el abdomen para reafirmar y para bajar la lonja. Le invertimos a cosas como las cirugías que me quiten los lípidos que tengo acumulados durante años de hoy para mañana, ¿no? Le invertimos bastante a nuestra apariencia, y una de las cosas que les llama la atención es la cantidad enorme de cochinadas que se venden en nuestro mercado para potenciar nuestra virilidad, ¿no? Dicen, wow, yo me podría hacer rico aquí vendiéndoles cualquier cosa y ustedes las comprarían. Y otro, en el deporte hoy en día, ¿no? Y otro en los energy drinks que utilizamos en el día a día, ¿no? Para mantener esta vorágine de indicadores que nos solicitan en el día a día, ¿no? Tenemos que meternos nuestras dosis quizás de Red Bull para que podamos estar despiertos y poder hacer las cosas. Pero en el deporte también hay gente que quiere buscar siempre más, y la verdad es que sometemos a nuestro sistema biológico a un estrés que lo llevamos a una inflamación crónica, y esa inflamación crónica nos llevaría a una fatiga y ya no podríamos realizar la actividad física. Agonizando
también receptores cannabinoide tipo 2 o con inhibidores de la recaptura podríamos tener una ventana importante en la ayuda ergogénica para la gente que le gusta practicar deporte. Y en condiciones como depresión, como Parkinson, como condiciones de ansiedad, también el sistema endocannabinoide abre una ventana terapéutica muy importante en su modulación. Nosotros en lo particular estamos hoy en día trabajando con beta-cariofileno, con guinencina, con derivados de quinasia, con onoquiol, como moduladores del sistema endocannabinoide en diversos modelos in vivo. El trabajo que nosotros hacemos no podría ser posible sin la colaboración que normalmente tenemos en el día a día. Hay gente importante que a veces nos apoya, lo mismo que estudiantes, tanto profesores de la universidad como profesores externos juegan un papel importante en ese sinergismo que tenemos que hacer para hablar un poquito en mantener, por un lado, nuestra creatividad, nuestras ganas de hacer ciencia, y por otro lado, darle al sistema lo que nos pide, indicadores, ¿no? De mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Manuel Viveros Paredes. Muy interesante la plática. ¿Alguien tiene alguna pregunta del público? Damas y caballeros. Doctor Kumbichev. Doctor, me llamó la atención, no soy de esta área, albahaca. Tengo el té de albahaca, me gustan los tés. Entonces, ¿en qué puede influir o cómo me puede afectar el consumo de té de albahaca y con derivado de abejas? ¿Cómo se llaman eso? Propóleo. ¿Me ayuda en algo o me afecta? ¿De manera independiente consume estos o los con...? Ok, bueno, claro está que lo natural no siempre es lo más inocuo para nuestros sistemas biológicos. En el caso de albácar, de acuerdo a al proceso que le damos, podemos perder o ganar cierta farmacología. En el caso, por ejemplo, de las infusiones, normalmente se arrastran algunas drogas que son muy gentiles para nuestro sistema gastrointestinal que está inflamado. Pero en el caso de guinencina o en el caso de beta-cariofileno, que es lo que les platico, la forma más óptima para tener estas moléculas viables es a través de un microambiente lipídico, ¿sí? Si usted pone un poco, unas 2 semanas, en contacto las hojas de albácar con el aceite, podrá tener una mayor cantidad de estas moléculas que seguramente no tendrían mayor efecto adverso para su sistema biológico. Lo mismo sucede con el propóleo. No hay referencias todavía de problemas de toxicidad del propio propóleo. Sin embargo, sí de algunos microambientes donde se está obteniendo el propóleo, ¿no? En el estado de Jalisco se dice que el propóleo y la miel de mayor calidad que se tiene es la que se da en el sur, ¿no? Principalmente en Ciudad Guzmán y esos rumbos, porque en otras zonas hay mayor grado de salinidad y de microambientes de iones metálicos que a veces pueden generar algunos efectos mediáticamente tóxicos, pero no necesariamente para matar a un individuo. Entonces, podría usted tomarlos como lo hace. Y una continuación de esta pregunta. Curiosamente, hace 3 o 4 días un amigo mío me mostró, le gusta crear plantas. Dice que, mira, tengo una albahaca, planta de albahaca, entonces que le voy a pedir algunas hojas y masticarlos en vez de cuando, o cómo me les sugiere, cómo los consumo, o nada más lo veo y ya. Bueno, si le gustan a usted
ensaladas frescas, sería mucho mejor que lo estuviera consumiendo de esa manera regular. Y si no, puede cortarlas frescas y ponerlas en contacto con aceite de oliva por unas 2 semanas, y después de eso puede usted utilizarla de manera recurrente con su ingesta de alimentos. La podría utilizar como parte de esas especies que a veces se olvidan y que en otras zonas del mundo son muy recurrentes o muy utilizadas, y está asociado precisamente también a su mejor prevención, como en el caso de enfermedades cardiovasculares. ¿Alguna otra pregunta, damas y caballeros? La siguiente causa honorarios, ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No se crean, Bueno, si no hay más preguntas, pues le agradecemos al doctor Juan Manuel Viveros Paredes. Le voy a hacer entrega de su reconocimiento por habernos impartido su conferencia. La constancia dice al doctor Juan Manuel Viveros Paredes por su valiosa participación como ponente con la conferencia Inhibidores de la recaptura de endocannabinoides, futuras aplicaciones farmacológicas, efectuada en el marco del segundo coloquio de investigación en ciencia y tecnología 2014, los días 27, 28 y 29 de agosto, en las instalaciones del Centro Unitario de los Lagos. Hacemos un fuerte aplauso.